Mi nombre es Clara, y aunque hoy puedo hablar en voz alta, durante años mi garganta fue una cárcel sin llave. Lo que voy a contar no es un cuento de fantasmas, aunque lo parezca. Tampoco es una fantasía distorsionada nacida del odio. Es mi vida. O, mejor dicho, lo que quedó de ella. Crecí en un pequeño pueblo donde las palabras de Dios pesaban más que las leyes de los hombres. Mi madre era devota hasta la ceguera. Mi padre, ausente por elección y por cobardía. Fui educada entre rosarios, promesas de redención y castigos por pensar demasiado. Desde niña, me decían que el cuerpo era una trampa. Que el deseo era una prueba del demonio. Que el silencio era virtud. Así aprendí a callar hasta cuando quería gritar. Me enseñaron a mirar al suelo, a no levantar la voz y a rezar por cada pensamiento que me hiciera sentir viva. A los 17, mi madre dijo que tenía una vocación. Pero no era la mía. Era la suya. Me llevó al convento como quien deja un cordero en la puerta del matadero. Yo, obediente como siempre, asentí. Tal vez en el fondo quería escapar de esa casa gris, de esa vida encerrada en paredes manchadas de resignación. El convento era un lugar antiguo, construido con piedra fría y rodeado por muros altos. Apenas crucé el umbral, supe que no había retorno. El aire olía a incienso y encierro. Todo parecía suspendido en el tiempo. Las monjas caminaban como sombras, apenas murmuraban. Solo se escuchaban los cantos al amanecer y el eco de los pasos en el claustro. Los primeros días fueron extrañamente pacíficos. No tenía que preocuparme de nada más que orar, limpiar y seguir las reglas. Había algo sedante en esa rutina. Pero el consuelo duró poco. Él apareció en mi tercer mes en el convento. El padre Gabriel. Era joven para ser sacerdote. Alto, con una voz suave que te atrapaba como una promesa. A diferencia de los demás, él sonreía. Te miraba a los ojos como si de verdad estuviera escuchando lo que decías. Y cuando te hablaba, te hacía sentir única. Elegida. Al principio, yo lo admiraba. Me sentía honrada de que me dedicara unos minutos de conversación después de misa. Nada impropio. Solo palabras. Pero yo, criada en la negación del deseo, no sabía reconocer las señales. Una tarde, me pidió que lo ayudara a ordenar la sacristía. Era una pequeña habitación llena de objetos sagrados, telas doradas, cálices, libros antiguos. Cerró la puerta con cuidado y me pidió que lo ayudara a cargar unas cajas. Todo parecía normal. Hasta que no lo fue. Me hablaba con suavidad, pero cada frase era más íntima. Me preguntó si era feliz allí. Si alguna vez me había enamorado. Si pensaba en lo que había dejado fuera del convento. Sentía que sus palabras entraban en mi piel como si tuviera un mapa de mis inseguridades. Esa noche no dormí. Volví a la sacristía al día siguiente. Él me esperaba. No hablamos. Solo me miró largo rato. Y cuando puso su mano en mi hombro, no supe cómo reaccionar. No me moví. No protesté. No entendía. No sabía si debía sentir culpa o gratitud por su atención. Las visitas a la sacristía se hicieron frecuentes. Yo no se lo conté a nadie. En mi cabeza, seguía convenciéndome de que no pasaba nada malo. Que eran solo conversaciones. Que no había pecado en eso. Que si él era un hombre de Dios, no podía hacerme daño. Pero me equivocaba. Durante semanas, la tensión entre padre Gabriel y yo se volvió un silencio cargado de miradas y palabras no dichas. En el convento, donde el susurro era moneda corriente, nuestra conexión parecía un secreto a punto de estallar, una llama que nadie debía notar pero que ardía sin tregua. Él se mostraba atento, demasiado atento para ser solo un guía espiritual. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía una mezcla confusa de miedo y algo parecido a la necesidad. Una necesidad que no comprendía porque me habían enseñado a temer al deseo, a callarlo,
a esconderlo como un pecado mortal. Una tarde, cuando la lluvia tamborileaba en los vidrios y el convento parecía aún más aislado del mundo, me pidió que lo acompañara a la biblioteca. No era un lugar que visitara a menudo, pero acepté sin pensar demasiado. Las sombras jugaban con la luz de las velas, y el olor a libros viejos impregnaba el aire. Él cerró la puerta con cuidado y, sin previo aviso, se acercó demasiado. Mis sentidos se agudizaron, el corazón me latía desbocado. Intenté dar un paso atrás, pero su mano sujetó mi muñeca con una fuerza que no había sentido antes. «No tengas miedo», murmuró con una voz tan baja que casi parecía un suspiro. «Confía en mí». Mi cuerpo se congeló. No sabía qué esperar, no sabía qué sentir. En ese instante, toda mi vida, mis enseñanzas y mi fe parecían desvanecerse en el aire denso de la biblioteca. Él acercó su rostro al mío, y sentí el calor de su aliento contra mi piel. No dije nada. No podía. Mi mente era un caos de emociones contradictorias. El primer contacto fue un roce leve, un toque furtivo que rompió el límite invisible que separaba lo permitido de lo prohibido. Pero luego la intensidad creció. Sus manos encontraron mi rostro, mi cuello, como buscando memorizar cada línea, cada curva. Quise gritar, alejarme, pero el miedo me paralizaba. ¿Quién me escucharía? ¿Quién me creería? ¿Qué destino me esperaba si hablaba? El padre Gabriel se convirtió en una sombra que me perseguía, un secreto que cargaba en silencio. No había espacio para el consuelo ni para la esperanza. Solo un miedo profundo y la sensación de estar perdida en un laberinto sin salida. Poco a poco, la tensión creció hasta que una noche, sin previo aviso, rompió todas las barreras. Aprovechó la soledad del convento y mi vulnerabilidad para tomar lo que él quiso de mí. No hubo palabras, solo el sonido de mi respiración agitada y el eco de mis lágrimas en la oscuridad. Cuando todo terminó, me quedé tendida en el suelo, sintiendo que mi alma se fracturaba en 1000 pedazos. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, y que aquel momento sería el comienzo de una pesadilla que nadie podría salvarme. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de silencio y tormento. Caminaba por los pasillos del convento como un espectro, con el alma rota pero sin poder contárselo a nadie. El peso del secreto era un yugo que me aplastaba día y noche. Cada vez que veía al padre Gabriel, sentía una mezcla de miedo y asco, pero también una inexplicable confusión. ¿Por qué yo? ¿Por qué había sucedido? Me preguntaba si había algo en mí que lo había provocado, una debilidad que lo invitaba a aprovecharse. Intentaba aferrarme a la oración, a la rutina, pero nada era suficiente para calmar ese vacío que crecía en mi interior. Mis noches eran largas, plagadas de pesadillas y susurros que me perseguían. Y entonces, comenzaron los cambios en mi cuerpo. Al principio, pensé que era solo estrés, pero una mañana, al despertar, noté que mi cuerpo no era el mismo. Sentía náuseas, cansancio, y un temor creciente que no podía controlar. No sabía qué hacer. El convento era un lugar cerrado, y yo no podía permitirme una debilidad así. ¿Qué pensarían las monjas? ¿Qué diría el padre Gabriel? Tenía miedo, un miedo tan profundo que me hacía temblar. Busqué apoyo en una amiga, Sor Isabel, la única en quien confiaba. Con ella compartí, entre lágrimas y susurros, lo que me había pasado y lo que sentía. Ella me abrazó, y en ese momento supe que no estaba completamente sola. Pero también sentí que el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Con el tiempo, el malestar se hizo evidente para todos. Mi cuerpo empezó a delatarme, y no pude ocultar por más tiempo el secreto que me consumía. Una mañana, mientras me vestía para la oración, sentí un mareo tan fuerte que tuve que sentarme. Sor Isabel me miró con preocupación, y sin mediar palabra, tomó mi mano con firmeza. Sabía que algo grave sucedía, y mi silencio se hacía cada vez más pesado. No tardaron en llegar las sospechas al convento. Rumores comenzaron a circular entre las paredes antiguas, cuchicheos que convertían cada mirada en un juicio. Fui acusada de provocar al padre Gabriel, como si mi dolor fuera culpa mía. Las monjas, lejos de ofrecerme consuelo, se convirtieron en juezas implacables.
Me reprochaban con miradas frías y palabras afiladas, recordándome que mi cuerpo era un templo que debía proteger, y que yo había caído en la tentación. El padre Gabriel desapareció de mis días, pero su sombra no me abandonó. La culpa y el miedo se instalaron en mi alma, y la soledad se volvió mi única compañera. Un día, me convocaron a la enfermería del convento. Allí, con voces bajas y rostros severos, me anunciaron que debía hacer algo para arreglar lo que había pasado. Me dijeron que el embarazo era un pecado, una mancha que debía limpiarse. La orden fue clara y aterradora: el aborto debía realizarse en secreto, dentro de las paredes que habían prometido protegerme. Me senté en el catre helado de la enfermería, con las piernas temblando y la garganta cerrada. 3 monjas se encontraban allí: Sor Magdalena, Sor Teresa y Sor Isabel. Esta última me miraba con una mezcla de compasión y resignación. Las otras 2 mantenían la mirada dura, como si ya hubieran sepultado cualquier rastro de duda o empatía. «Y Dios nos llama a corregir los errores del alma», dijo Sor Magdalena, acercándose con un cuenco de metal que no quería mirar. Quise correr, gritar, escapar de ese destino que se me imponía. Pero algo me tenía atrapada. El miedo, la culpa, la idea de que realmente era yo quien había provocado esto, que de alguna forma lo merecía. Me habían quebrado tanto que no distinguía dónde empezaba mi voluntad y dónde terminaba su imposición. El procedimiento fue rudimentario, doloroso, brutal. No hubo anestesia. Solo paños húmedos y las oraciones que Sor Teresa recitaba en voz baja, como si fueran bálsamo para el horror que estaba ocurriendo. Mi cuerpo se quebró. Sentí un dolor tan profundo que me desmayé varias veces. Cuando abría los ojos, todo era borroso, y el olor a sangre me revolvía el estómago. Recuerdo el sonido del agua siendo vertida en un balde, las toallas empapadas siendo cambiadas con rapidez y las manos de Sor Isabel sujetándome para que no me cayera de la camilla. Después, llegó el silencio. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente. Al despertar, estaba sola en una habitación pequeña, apenas iluminada por una vela. Mis piernas estaban entumecidas y había una venda improvisada sobre mi abdomen. El dolor era insoportable. Cada movimiento era como una cuchilla interna. Lloré en silencio, porque no tenía fuerzas para más. Pasaron horas, quizás días. Las monjas me llevaban caldo por debajo de la puerta, y solo Sor Isabel se atrevía a mirarme a los ojos. Pero incluso ella había cambiado. Ya no era mi amiga, sino una sombra de lo que había sido, como si mi desgracia la hubiera envejecido de golpe. Me arrastraba por la habitación como un fantasma. A veces me sorprendía llorando sin lágrimas. Otras veces, simplemente miraba la pared, tratando de recordar quién era antes de que todo esto empezara. Antes de que mi cuerpo fuera tratado como un objeto del cual había que borrar las huellas de una falta imperdonable. Una falta que, en el fondo, yo sabía que no era mía. Una noche, el dolor se volvió insoportable. Algo no estaba bien. La fiebre me subía y bajaba en oleadas, y empecé a ver cosas que no estaban ahí. Escuchaba los cantos del convento como si vinieran desde dentro de mi cabeza, ecos rotos de una devoción que ya no sentía. Llamé, grité, rasguñé la puerta hasta dejar mis uñas incrustadas en la madera. Finalmente, alguien abrió. Era Sor Isabel. Me vio y palideció. No. No puede ser, susurró. Recuerdo vagamente que me cargaron entre varias, envuelta en una sábana como un fardo. Me llevaron por un pasillo secreto del convento que no conocía. Detrás de una biblioteca falsa, había una puerta oculta. Bajamos por una escalera de piedra húmeda hasta un túnel subterráneo. El olor a moho era tan espeso que se podía masticar. Allí, una pequeña camioneta esperaba. Me subieron en silencio. El conductor era un hombre mayor, de mirada dura. No dijo ni una palabra. Solo condujo, mientras yo deliraba de fiebre en el asiento trasero. Al amanecer, me dejaron en la sala de emergencias de un hospital rural. Sin papeles. Sin nombre. Una monja me acompañó hasta la entrada, luego desapareció. Me abandonaron como un secreto vergonzoso que había que enterrar lo más lejos posible. Cuando desperté, estaba conectada a sueros, sondas y monitores. Una enfermera amable me decía que todo iba a estar bien, que había llegado justo a tiempo, que si hubiera tardado unas horas más, no habría sobrevivido. Pero yo ya no quería estar viva. Solo quería olvidar.
Un médico joven me preguntó mi nombre. Quise responder, pero me temblaban los labios. No sabía si debía decir la verdad o seguir el mandato del silencio. Me llamo Clara, dije, por primera vez en semanas. Y rompí a llorar. Me quedé en el hospital durante una semana entera. En ese tiempo, los médicos intentaron reconstruir lo que había sucedido. Infección severa. Complicaciones internas. Una intervención mal hecha, sin condiciones sanitarias. Me preguntaban quién me había hecho eso, si había sido un aborto clandestino. Bajaban la voz al decirlo, con temor, como si la palabra misma pudiera invocar el escándalo. Yo solo desviaba la mirada hacia la ventana. Mentir ya era parte de mí. Me habían entrenado para eso. Me habían obligado a callar tanto que ya no sabía cómo contar la verdad sin que me doliera todo el cuerpo. La trabajadora social insistía con dulzura. ¿Estás segura que no quieres presentar una denuncia? Podemos ayudarte. Nadie te va a obligar a nada, Clara, pero no estás sola. Sola. Yo ya me había resignado a la soledad. La única compañía que tenía era ese hueco inmenso dentro de mí, donde antes hubo esperanza, donde alguna vez existió fe. Lo que no sabía era que el convento no había terminado conmigo aún. Al día siguiente, llegó una mujer. No era monja, pero su peinado recogido y su vestido gris sobrio la delataban como una enviada del convento. Llevaba un portafolio negro que parecía pesar toneladas. Me llamó por mi nombre completo, con una sonrisa congelada en el rostro. Clara Emilia Montero. Qué gusto verte, hija. Nos diste un buen susto. Su tono fingido me dio náuseas. No soy su hija, le dije. Ella sonrió aún más. Pero claro que lo eres. Todas somos hermanas en Cristo. Solo vengo a ayudarte a arreglar este malentendido. Me entregó unos papeles. Una renuncia firmada, una carta de retiro espiritual, una cláusula de confidencialidad. Me ofrecían un estipendio, una suma modesta de dinero, para que reconstruyera mi vida lejos del convento. Lo único que debía hacer era firmar. Y no hablar nunca más de lo ocurrido. Si haces esto bien, Clara, nadie saldrá perjudicado. Ni tú, ni las hermanas. Ni el padre Mateo. Ese nombre. Me retumbó en la cabeza como un trueno. Él seguía allí, oficiando misas, recibiendo confesiones. Impune. Intocable. Mientras yo estaba rota. No firmé. No ese día. La mujer volvió al día siguiente. Y el siguiente. Cada vez con menos cortesía y más amenazas. Que me podían acusar de difamación. Que podían decir que había huido con dinero del convento. Que nadie creería a una ex monja perturbada. La última noche antes del alta, alguien dejó una nota bajo mi almohada. Era una hoja simple, escrita a mano. Si hablas, vamos a por ti. Nadie te va a salvar. Mi sangre se heló. Me levanté, caminé al baño, y vomité. Allí, de rodillas en el suelo del hospital, supe que ya no podría volver atrás. Aunque quisiera, ya no era la misma. Me habían marcado para siempre. Una semana después salí del hospital con la ropa que me había llevado Mariela en una bolsa de plástico. Nada más. Ni dirección, ni destino, ni un lugar donde caerme muerta. Sentí el aire en la cara como si estuviera saliendo de una cueva oscura, pero con el corazón estrujado por la incertidumbre. Mariela fue quien me recogió. Había conseguido permiso para ausentarse del convento por unos días, aunque no me dijo cómo. Su mirada era grave, distinta. Creo que en esos días ella también entendió muchas cosas. No me preguntó nada, solo me abrazó tan fuerte que me dolieron los huesos. Nos fuimos a su casa de la infancia, una vieja vivienda de adobe en un pueblo apartado. Su madre ya había muerto y no quedaba nadie más. Allí, entre paredes que olían a humedad y a pasado, intentamos recomponernos. Durante los primeros días apenas hablábamos. Yo pasaba horas sentada en la cama mirando al vacío. Mariela cocinaba, barría, me traía té. A veces me contaba cosas triviales, anécdotas de su infancia, para romper el silencio espeso. Yo le escuchaba como si sus palabras vinieran desde un mundo muy lejano, uno al que ya no pertenecía. Una tarde de lluvia, sin esperarlo, le conté todo. No como una confesión,
sino como una explosión. Las palabras salieron atropelladas, llenas de rabia, de tristeza, de asco. Le hablé del cura. De lo que pasó. De las monjas. Del aborto. Del miedo. De la culpa. De la nota bajo la almohada. Mariela lloró conmigo. No me interrumpió. Solo me tomó la mano y repitió, no estás sola. No estás loca. No fue tu culpa. Eso me quebró por dentro. Lloré como nunca antes. Como una niña perdida. Como alguien que por fin se sentía vista. Los días siguientes fueron distintos. Empezamos a planear. A pensar en el futuro. A considerar hablar. Contar lo que había pasado, aunque fuera anónimamente. Pensamos en contactar con periodistas, en escribirlo todo, en denunciar. Teníamos miedo, claro. Pero también una fuerza nueva, una rabia que ya no queríamos esconder. Sin embargo, no sabíamos que ellas ya sabían dónde estábamos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, tocaron la puerta. 2 golpes secos. Nos miramos. Mariela fue a abrir. Eran 2 mujeres. Vestidas de civil, pero con los rostros duros como piedra. Sin mediar palabra, empujaron la puerta y entraron. Y no queremos hacerte daño, Clara, dijo una de ellas, mientras la otra miraba cada rincón como si buscara pruebas. Yo retrocedí. El cuerpo me temblaba. Mariela se interpuso. Salgan de aquí. No tienen derecho a estar acá. Tenemos derecho a proteger la obra de Dios, respondió una de ellas, sin levantar la voz. Sacaron un sobre. Fotos. De mí en el hospital. De Mariela entrando y saliendo. De nosotras juntas en la plaza del pueblo. Una amenaza disfrazada de advertencia. Nos estaban vigilando. Tienes 2 opciones, me dijo la mujer más alta. Te callas y sigues con tu vida. O lo pagas. Pero esta vez, no solo tú. ¿Me entiendes? Me quedé en silencio. Un silencio helado. Y ellas se fueron. Esa noche no dormimos. Recogimos lo poco que teníamos y nos fuimos antes del amanecer. El plan ya no era contar lo que había pasado. El plan era sobrevivir. Nos alejamos del pueblo en un autobús polvoriento que parecía mantenerse de pie por milagro. Mariela no paraba de mirar por la ventana, inquieta. Yo llevaba el rostro cubierto con una bufanda, no por el frío, sino por el miedo. Ese miedo que se te mete bajo la piel, que te hace sentir observada incluso en el asiento más escondido del mundo. No teníamos plan. Solo huir. Escapar de sus ojos, de sus advertencias, de esa telaraña invisible que nos atrapaba incluso fuera del convento. El poder que tenían era real. Se extendía mucho más allá de los muros grises donde comenzó todo. Nos refugiamos en una ciudad pequeña, donde Mariela había conocido a una mujer que ahora era parte de una organización de ayuda a víctimas de abuso. Era una vieja amiga de juventud, de antes del hábito. Ella nos recibió sin hacer preguntas. Nos dio un cuarto, comida caliente y, sobre todo, un silencio seguro. Allí, por primera vez, dormí sin pesadillas. Durante semanas vivimos como fantasmas. No salíamos durante el día, apenas contestábamos el teléfono. Evitábamos las noticias, las redes, cualquier contacto con el mundo exterior. Pero en medio de ese encierro, algo comenzó a florecer, una necesidad de justicia. No para vengarnos, sino para no seguir sintiéndonos presas. Empezamos a escribir. No un libro, ni un diario. Era una especie de testimonio, sin nombres, sin fechas, solo hechos. Crudos, reales. Cada palabra era un desahogo. Mariela escribía con rabia, yo, con dolor. A veces llorábamos sobre el papel. Otras veces reíamos, nerviosas, como si no creyéramos que todo aquello realmente hubiera pasado. Un día, Mariela me dijo: tenemos que hacer algo más con esto. No podemos esconderlo para siempre. ¿Quieres ir a la policía? Quiero que el mundo lo sepa, aunque no sepan quiénes somos. Fue así como surgió la idea de enviarlo a medios de comunicación. Corregimos el documento, borramos cualquier rastro que pudiera delatarnos. Usamos un seudónimo. Lo mandamos a varias redacciones,
incluso a algunos periodistas que habían investigado casos similares. Y esperamos. Pasaron días sin respuesta. Pensamos que nadie lo publicaría. Que nuestra historia era solo una más. Que la maquinaria del silencio era más fuerte. Hasta que una mañana, una notificación en el celular de Mariela cambió todo. Gracias por confiar en nosotros. Esto no puede quedar en la sombra. Lo vamos a publicar. Con todo el cuidado. Pero lo haremos. Esa noche, cuando el artículo apareció en una de las páginas más leídas del país, algo se rompió y algo nació. Las repercusiones fueron inmediatas. Llamadas, correos, mensajes de otras mujeres que habían vivido cosas parecidas. Gente anónima dándonos apoyo. Pero también amenazas. Comentarios crueles. Emails sin firma que decían cosas como sabemos quiénes son o van a arrepentirse. Vivíamos entre la luz y la sombra. Cada paso que dábamos hacia la verdad parecía arrastrar una nueva forma de miedo. Hasta que una mañana tocaron la puerta. Otra vez. Esta vez no eran mujeres. Era un hombre. Joven, de traje gris, con una placa en la mano. ¿Y Clara Gómez? ¿Mariela Espinosa? Preguntó con voz firme. Asentimos, sin aire en los pulmones. Estoy a cargo de una investigación judicial abierta por los hechos relatados en el artículo. Necesito que vengan conmigo. Nos miramos. El silencio fue como un abismo. Y no están obligadas, pero si lo hacen, podemos protegerlas. Hay otras víctimas que también están hablando. Fue la primera vez que sentimos que quizás, solo quizás, no estábamos solas. Aceptar colaborar con la investigación fue como abrir una herida mal cerrada. Lo sabíamos. Pero también era la única forma de intentar sanar de verdad. Nos llevaron a una oficina discreta, dentro de un edificio gubernamental sin carteles ni emblemas. Nos recibieron con café, mantas, y una calidez desconcertante. Nada como lo que imaginamos de una institución estatal. Estaban preparados. Nos explicaron el proceso. Había un equipo especializado en víctimas de violencia institucional y abuso en contextos religiosos. Tenían experiencia. Tenían sensibilidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, tuvimos esperanza. Las entrevistas duraron horas. Días. Semanas. Reviví cada rincón del convento, cada paso entre las sombras, cada frase que el padre Mario me susurró mientras me clavaba al infierno con sus manos santas. Vi a Mariela llorar mientras describía cómo me había sostenido la frente durante los vómitos del embarazo, cómo me tapó la boca cuando las contracciones me arrancaban gritos de terror para que las otras no oyeran. Lloramos frente a grabadoras. Pero también reímos. Reímos con culpa, cuando recordamos la primera vez que el bebé se movió. Ese milagro en medio del espanto. Era como si una flor hubiera nacido entre ruinas. El fiscal a cargo, un hombre de rostro duro pero ojos empáticos, nos aseguró que el caso tenía mérito. Que no éramos las únicas. Que había más. Y entonces comenzaron a salir nombres. Otras exmonjas. Mujeres que habían escapado, otras que aún estaban atrapadas en la maquinaria eclesiástica. Una incluso desde otro país. Los relatos coincidían. El modus operandi era el mismo. Silencio, manipulación, fe como arma. Miedo. Miedo como método. La investigación tomó fuerza. Mientras tanto, nos mudaron a un refugio más seguro. Esta vez con un protocolo de protección. Nadie sabía exactamente dónde estábamos. Aún así, el miedo no desaparecía. Era como una sombra adherida a la piel. Una noche, encontramos en la puerta una caja. No había sido registrada. Dentro, una Biblia, abierta en una página marcada: toda mujer que yerre deberá ser castigada con la vara del Señor. No era solo una amenaza. Era un mensaje claro: nos estaban vigilando. Seguían allí. Los agentes de protección nos aseguraron que no había cámaras cercanas,
que revisarían las huellas. Pero yo ya lo sabía, eran ellos. Las monjas. O quienes actuaban por ellas. Los tentáculos de esa institución eran largos, profundos, antiguos. Al día siguiente, recibimos la llamada que cambió todo. El padre Mario ha sido detenido. No pude respirar. No por alivio. Por incredulidad. Por terror de que no fuera verdad. Nos mostraron imágenes. Estaba en custodia. Intentó resistirse. Gritó que era una trampa del demonio, que Dios lo estaba probando. Pero ya no tenía poder. No sobre nosotras. Sin embargo, eso solo fue el inicio del verdadero infierno mediático. La noticia se filtró. Las redes explotaron. Opiniones divididas. Creyentes furiosos que lo defendían. Otros que salieron del silencio a contar sus propias heridas. La Iglesia negó. Después, intentó matizar. Luego, cayó. Nosotras, mientras tanto, seguíamos escribiendo. Convertimos nuestros testimonios en algo más. En algo que pudiera llegar más lejos. Un libro. Una crónica. Un grito. Y lo publicamos. La editorial lo lanzó con nombres ficticios, cuidando nuestra identidad. Pero con toda la crudeza que el lector debía enfrentar. El día del lanzamiento, hubo amenazas de bomba en la librería. No fuimos. Pero alguien, entre la multitud que sí fue, llevaba un cartel que decía, a las que no se rindieron, gracias por contar la verdad. Y lloramos. No por miedo. Esta vez, por alivio. Por primera vez, sentí que quizás, solo quizás, todo ese dolor no había sido en vano. El fiscal que llevaba el caso era un hombre joven, con los ojos cansados pero firmes. Se llamaba Víctor. Tenía algo distinto. No nos miraba con compasión, ni con incredulidad. Nos miraba con respeto. Y eso, para nosotras, lo era todo. Víctor nos explicó que el caso sería difícil. Que muchas de las pruebas físicas ya no existían. Que todo se basaría en nuestros testimonios, en el patrón que se podía establecer con otras posibles víctimas. Porque sí, al poco tiempo de que nosotras habláramos, otras exinternas del convento empezaron a salir del silencio. Una mujer en otra provincia. Otra en un convento cercano. Una exnovicia que había terminado en un psiquiátrico. Era como si una muralla se hubiera resquebrajado. Las voces empezaban a salir por las grietas. El horror ya no estaba contenido. Pero las represalias también comenzaron. Una noche, alguien rompió las ventanas del lugar donde me estaba quedando. No robaron nada. Solo dejaron una nota escrita con sangre: mientes. Dios ve todo. Sentí el miedo como un puñal en la espalda. Pero también algo más: furia. Una furia nueva, purificadora. Me estaban intentando silenciar otra vez. Y yo no iba a dejar que pasara. No otra vez. No después de todo lo que había perdido. El juicio se volvió inevitable. Aunque el proceso fue lento y desgastante, finalmente se dictaminó una fecha para la audiencia preliminar. Las monjas del convento negaron todo. El sacerdote, aquel que marcó mi vida con su sombra, fue citado pero llegó con un séquito de abogados y una sonrisa calculada. Lo negó todo. Aseguró que era víctima de una conspiración, que yo era una joven confundida, que había salido del convento con resentimiento. Sus palabras eran suaves, manipuladoras, con ese tono que usaba para predicar. Pero su voz ya no tenía poder sobre mí. Ya no era la niña que temblaba ante su mirada. Ahora hablaba yo. Y lo hacía fuerte. Cuando subí al estrado, me temblaban las piernas. Pero al ver a Clara sentada entre el público, dándome fuerza con su mirada, me enraicé como nunca antes. Conté todo. Con detalles. Con la verdad ardiente en la garganta. Cada palabra era un acto de exorcismo.
El silencio en la sala era absoluto. Cada frase mía caía como una piedra en un estanque, rompiendo la superficie de la incredulidad. Víctor me escuchaba con atención. Yo sabía que mi voz tenía peso. Que no era una historia más. Cuando bajé del estrado, sentí una libertad que no conocía. Aún no había justicia, pero había empezado a recuperarme a mí misma. El juicio avanzaba con una lentitud desesperante, como si el tiempo mismo quisiera estirarse para no llegar nunca al momento de la verdad. Cada testigo era una pieza más del rompecabezas. Algunas monjas del convento fueron llamadas a declarar. Todas repetían lo mismo, que yo era inestable, que había tenido comportamientos impropios, que el padre Mario era un hombre íntegro, respetado en toda la diócesis. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una mujer mayor, con hábito viejo y una voz apagada, pidió declarar. Era Sor Lucía, una monja que había estado en el convento durante mi tiempo allí, pero que luego fue transferida por razones que nadie supo explicar. Su testimonio fue devastador. Dijo que había visto cosas. Que no las había entendido del todo entonces, pero que con los años las imágenes la habían perseguido en sueños. Confesó que una vez escuchó a Clara llorando detrás de una puerta cerrada y al padre Mario salir acomodándose la sotana. Que fue obligada a callar. Que, por miedo, lo hizo. Su declaración fue como un relámpago en la sala. La defensa intentó desacreditarla, pero el daño ya estaba hecho. Alguien de adentro había hablado. La presión sobre la iglesia crecía. Los medios se hacían eco. Había protestas afuera del tribunal. Un grupo de mujeres con pancartas gritaba nuestros nombres con respeto, no como víctimas, sino como sobrevivientes. Yo empecé a tener sueños en los que el bebé que perdí venía a verme. No lloraba. Solo me miraba. No había reproche en sus ojos. Solo una tristeza tranquila. Como si entendiera todo sin necesidad de palabras. Me despertaba empapada en sudor. Pero con el corazón más liviano. El día que el juez anunció que habría juicio formal contra el padre Mario, sentí algo parecido a paz. No era victoria. No todavía. Pero era una grieta en la impunidad. Una pequeña llama de justicia que se encendía después de tanto frío. Clara y yo nos abrazamos en silencio al salir del tribunal. Nos habíamos sostenido mutuamente desde el primer momento, pero nunca habíamos necesitado palabras. El dolor nos unió de una forma profunda, casi sagrada. Esa noche, recibí una llamada anónima. Una voz ronca, disfrazada, dijo solo. Tienes hasta mañana para retirarte del juicio. O lo vas a lamentar. Mi cuerpo se quedó congelado. Por un instante, volví a ser esa novicia aterrada. Pero luego respiré hondo. Sabía que no podía volver atrás. Ya no era la misma. Víctor, el fiscal, reforzó las medidas de protección. Clara y yo fuimos trasladadas a una residencia segura. Pero el miedo era un huésped silencioso que dormía a los pies de mi cama. A veces soñaba que me arrastraban de nuevo al convento. Que las monjas me tapaban la boca con un rosario, que el padre Mario reía mientras yo suplicaba. Despertaba gritando. Durante las sesiones previas al juicio, una psiquiatra forense me evaluó. Me dijo que tenía síndrome de estrés postraumático con componentes disociativos. Lo dijo como si estuviera explicando una receta. Pero para mí, eso solo era una forma técnica de nombrar las cicatrices invisibles. Una tarde, Clara encontró en internet un blog de religiosas que contaban historias parecidas. Algunas eran incluso peores. Lo leímos juntas, llorando en silencio. Pero también sentimos que no estábamos solas. Que nuestra historia no era un caso aislado, sino parte de algo más grande, más oscuro, que por fin empezaba a ver la luz. El juicio comenzó en medio de una tormenta. Literal y simbólicamente. La lluvia golpeaba las ventanas del tribunal mientras dentro se abrían heridas que muchos querían mantener cerradas. El lugar estaba lleno. Periodistas, activistas, fieles que aún defendían al padre Mario, y personas que habían vivido cosas parecidas pero nunca se atrevieron a hablar. Mi turno de declarar fue el segundo día. Subí al estrado y me senté frente al tribunal con las palmas sudadas y la garganta cerrada. Pero bastó ver su rostro, el de él, para que todo regresara. No como una pesadilla, sino como un recuerdo que ya no podía ignorar.
Conté lo que me había hecho. Cómo me manipuló, cómo usó la figura de Dios para doblegar mi voluntad. Cómo me dejó embarazada y cómo las monjas decidieron resolver el problema con sus propias manos, como si yo fuera un objeto que había que ocultar, corregir, reparar. Describí el dolor. No solo el físico. El vacío que me dejó. La forma en la que dejaron que sangrara durante horas, escondida en una celda, suplicando ayuda que nunca llegó. Y como finalmente, me arrastraron al hospital como si fuera basura. Lo conté todo. Sin llanto. Sin adornos. Solo la verdad, tan cruda que varios en la sala bajaron la mirada. El abogado defensor intentó desacreditarme. Dijo que no había pruebas médicas suficientes, que mi testimonio estaba influenciado por odio. Me preguntó si yo no había sentido algo de atracción hacia el padre Mario. Fue en ese momento que la sala explotó. El juez tuvo que pedir silencio. Yo lo miré y le respondí. Tenía 17 años. Él me hablaba de Dios mientras me desvestía. ¿Usted cree que eso es amor? Silencio. El tipo bajó la vista. Sabía que había perdido el control de la narrativa. Las audiencias continuaron durante días. Cada una más intensa que la anterior. Declararon médicos, psicólogos, monjas. Algunas dijeron la verdad. Otras mintieron. Pero lo más importante fue que ya no podían callar. El secreto había salido a la luz. Y aunque algunos quisieran enterrarlo de nuevo, ya era demasiado tarde. El fiscal presentó pruebas contundentes. Registros médicos del hospital donde fui atendida, inconsistencias en los reportes del convento, una carta anónima de una novicia que nunca quiso dar su nombre, pero relataba experiencias casi idénticas a las mías. El patrón era innegable. A Clara le tocó declarar también. Cuando la vi subir al estrado, temblorosa, deseé poder tomar su mano. Pero la forma en que habló me conmovió más que cualquier gesto. Contó cómo me encontró, cómo trató de ayudarme, cómo la amenazaron. Cómo, a pesar de todo, decidió quedarse a mi lado. Después, llegó el turno del padre Mario. Entró con su sotana perfectamente planchada, como si el juicio fuera solo una formalidad. Cuando empezó a hablar, cada palabra era una mezcla de arrogancia y falsa humildad. Negó todo. Dijo que me compadecía, que ojalá encontrara paz, pero que él nunca me había tocado. Que yo estaba confundida por el dolor de mi pasado. Fue en ese momento que algo en mí se quebró. No de dolor, sino de determinación. Había venido a buscar justicia. Pero entendí que más allá de un veredicto, yo ya había ganado algo, mi voz. Había sacado la verdad de un pozo oscuro y la había puesto frente al mundo. El juicio se alargó por semanas. Los medios hablaron, el Vaticano envió observadores, y comenzaron a salir a la luz otros casos similares en diferentes regiones. Lo que comenzó como mi testimonio se convirtió en una grieta en el muro. Y aunque aún no se había dictado sentencia, yo ya sentía que estaba, por fin, respirando. El día del veredicto amaneció gris, como si el cielo mismo dudara de lo que estaba por ocurrir. Me senté en la banca de madera del tribunal, con las manos de Clara entrelazadas con las mías. Habíamos llegado juntas hasta allí. Ya no como víctimas, sino como mujeres dispuestas a recordar lo que otros querían olvidar. Cuando el juez leyó la sentencia, no entendí todo al principio. Solo escuchaba fragmentos: culpable de abuso de autoridad espiritual, encubrimiento institucional, negligencia médica grave. Y entonces, lo más esperado, el padre Mario fue condenado a 18 años de prisión. No por todas las cosas que hizo, pero sí por las suficientes.